Hola, hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Garzón. Me encuentro estudiando en bachillerato en la Fundación LEP. Darle gracias al docente de Sociología por aceptarme esta entrevista. Entonces empezamos con unas preguntas. Pues primero, su nombre. Em, Hola, ¿cómo están? Yo soy Steven Rodríguez Carrillo. Ok, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es la sociología? Cabe mencionar que la sociología es una rama de las ciencias sociales, es una rama que estudia los fenómenos que se presentan a nivel social. Entonces se encarga de estudiar, de comprender, de analizar, de correlacionar e identificar diferentes fenómenos como la violencia, como los problemas económicos, geográficos, territoriales, la vulnerabilidad. Entonces, digamos lo que se puede decir que es de las madres, bueno, no tan madre porque primero tenemos otras ramas que se dan antes de la sociología, pero la sociología, digamos lo que es de las que mezcla un poquito de ciencia política, mezcla un poquito de ciencias sociales, mezcla un poquito de contexto social. Entonces digamos lo que tenemos diferentes filosofía, también la mezcla. Entonces tenemos varias ramas mezcladas. La sociología para mí desde la teoría y la práctica se encarga de analizar estos contextos, luego procesarlos y darles lo que se le llamaría una solución o sí, una resolución a través de la investigación o de las diferentes teorías que se puedan aplicar. Digamos que la sociología, dirían muchos estudiantes, tiene muy buenas lecturas, pero a la hora del té a veces es complejo la comprensión de las diferentes teorías y de las diferentes lecturas, porque son lecturas de 45, 50, 100, 200 hojas en las que hay veces cuando vas a hacer esa transferencia a un trabajo, pues quedas loco, pero es una carrera muy bonita, es una carrera de mucho análisis y de mucha lectura, es una carrera de que la teoría de inmediato se tiene que llevar a la práctica, si no considero yo que no se hace nada. En mi caso particular, pues yo soy estudiante en formación de sociología de la UNAD virtual, y digamos que todos los fenómenos que yo traslado son desde lo sociológico a lo educativo, porque soy docente, y desde lo sociológico a lo deportivo, porque soy entrenador. Entonces llevo la comprensión de los diferentes problemas que se presentan en la educación. ¿De qué me sirve a mí la sociología? Pues para analizar qué manera debo llegar a los diferentes contextos. No es lo mismo tener estudiantes de bachillerato que estudiantes de primaria, que estudiantes de deporte. Entonces todo esto mezclado con la pedagogía y con el deporte, digamos que ha sido mi forma de analizar e interpretar el mundo en el que me muevo y las ramas en las que me muevo. Listo, eso básicamente es. Ok, entonces pues también habló sobre la economía que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué piensa de la economía en Colombia? Bueno, digamos lo que para empezar a hablar de economía hay que tener en cuenta que todo el proceso de economía actualmente se liga o se refiere a lo que nosotros entendemos como el manejo del dinero, a lo que entendemos como el manejo del mercado, a lo que entendemos como el manejo de los bienes, la oferta y la demanda que se presentan en los diferentes bienes. A nivel social, actualmente pues nosotros tendemos, sí entendemos que la economía cayó, pero si nosotros hacemos un análisis real de por qué cayó, pues viendo la enfermedad del COVID vamos a entender que pues es una pandemia que, o sea, no digo que haya verdad absoluta, todo es relativo, pero entonces es una pandemia que sale de un momento a otro, cuando hay ciertos conflictos entre las potencias centralistas, entre las potencias mundiales,
y empezamos a ver un descenso en lo que era tener sí, en lo que era que el Estado tuviera que invertir en ese porcentaje. Entonces empezamos a ver que ciertas transnacionales efectivamente pues tienen poder actualmente de muchas de las industrias a nivel colombiano. Sin embargo, ¿qué pienso yo de la economía? Tenemos diferentes movimientos, la economía naranja, diferentes movimientos que ayudan al emprendedor, pero que no son muy justos porque nosotros sabemos que todo lo que se mueve desde el Estado pues tiene fuerte dinero. Entonces esa economía se arraiga a procesos de clientelismo, a procesos de corrupción, de autoritarismo, que de alguna manera nos involucran a seguir siendo trabajadores en lo que ha sido actualmente como un globalismo o una mundialización, pero que a través de los años se ha presentado, eh, como lo diría Marx, en unas etapas del capitalismo, como lo tenemos en el capitalismo primitivo. Nosotros vemos temporadas de feudalismo, entonces llegamos al capitalismo, ya llegamos a la globalización y llegando acá a la globalización analizamos que no es más que un capitalismo extendido, o sea, como sociólogo digo que sigue beneficiando un pequeño porcentaje de la población, pero en Colombia hay pobreza, hay hambre, hay hambre de todo, hay hambre de educación, hay hambre de alimentos, hay hambre de seguir detrás de sueño y muchos emprendedores han caído ahora. O sea, no es simplemente lo que yo pueda decirles desde la teoría, sino es lo que las diferentes personas pueden analizar y es que en los diferentes contextos en los que nos encontramos nosotros hemos visto cómo las economías están cayendo, ¿sí? Y efectivamente que si tenemos diferentes empresas que tienen un buen capital o que tienen, digámoslo, sí, buen capital social y buen capital económico, pues este capital se empieza a relacionar con que tienen que, digámoslo, integrarse a lo que quieren esas transnacionales. Entonces pienso yo que no, que seguimos siendo parte de esa periferia que no se atreve a entender que hay algo mal, pero está mal cuando nosotros emprendemos 20 años y no tenemos más que poder pagar la casa y la carrera. Entonces, bien lo dirían, nosotros no somos un país capitalista y miremos el porcentaje de pobreza en Colombia, miremos el porcentaje de pobreza en Latinoamérica. Entonces, la economía quizás ahorita pegue una pequeña elevada, pero esa elevada de la economía no se va a relacionar con procesos de emprendimiento. Y se los habla, digamos, una persona que hace emprendimiento acá en Colombia, entonces no se va a relacionar con un proceso de emprendimiento, todo lo contrario. Vamos a tener que esas transnacionales van a ingresar y que esas entidades corporativas a nivel internacional van a ingresar y van a tener efecto en lo que nosotros conocemos como lo que se ve actualmente, que es la globalización. Ahora con las tecnologías de la información, pues todo se hace mucho más fácil de digerir y de entender. Entonces creo que nos negamos a verlo, pero pues todos a fin de cuentas lo sabemos. Sí, esa es mi respuesta. Ok, entonces la tercera pregunta sería, ¿qué le hace falta a Colombia para ser equitativa? Caramba, lo que pasa es que acá en Colombia es muy importante tener capital social. Digamos lo que cuando uno tiene relaciones, eh, tiene todo, porque es que nosotros podemos, por ejemplo, identificar acá a nivel, digámoslo, local en Cota, que si tú eres de familia y si tú tienes, digamos, esas relaciones sociales a nivel político, si tienes esas relaciones a nivel de clientelismo, donde presentaste tantos votos en campaña, pues posiblemente vas a obtener un empleo. Si eres amigo de tal o amigo del otro, pues vas a tener ese empleo, vas a poder montar tu emprendimiento, pero en el caso contrario de los que no les toca salir hasta Bogotá, analizando una realidad, decimos que la mayoría de los colombianos viven con el mínimo o un poquito más del mínimo. Entonces tenemos un mínimo, tenemos un pueblo como Cota donde se valorizan las cosas, donde, digámoslo, ese proceso
de exportación de lo rural hizo que muchos campesinos salieran porque no pueden pagar, ni tampoco las personas que digamos trabajan para empresas, no pueden pagar un transporte de 12.000 o 13.000 pesos diarios con lo que vale un Transmilenio y volver a ingresar, por decir, al pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van al sur o se vuelven a sus tierras, o en el caso de que no, pues siempre se están viendo colgados en el arriendo, en una cosa o en otra. Ahora tenemos la zona industrial, que es uno de los beneficios de acá. ¿Qué le hace falta a Colombia para ser equitativa? Yo diría que todos estos procesos se relacionan con la descolonización, porque es que si bien nosotros somos un país o somos país de los países en subdesarrollo, lo que se le llama subdesarrollo, pues diría yo que o sea, una iniciativa sería desde el pueblo, o sea, desde el mismo pueblo, porque es que nosotros estamos haciendo promoción y estamos dejando de valorar lo propio, entonces no valoramos la cultura propia, no valoramos el emprendedor, entonces compramos Colgate, compramos una cantidad de marcas que pues no benefician a los emprendedores. Compramos un yogur del supermercado, pero no analizamos que quizás mi vecino tiene un emprendimiento de yogures o tiene un emprendimiento de huevos. Y de ahí empiezo yo a hacer un proceso mínimo de que sea equitativo. Entonces, si todos los colombianos compráramos bien en estos lugares, pues ahí empezaríamos a dar vuelco. ¿Qué más le falta hacer para la equidad? Pues obviamente tendríamos que descolonizar y dar un volque a esa globalización extendida que se da en la actualidad. ¿Qué más le falta para la equidad a esta economía? Que los estudiantes informen, que las personas lean y sean conscientes de que están cometiendo errores, de que nosotros mismos desde la falta de analizar o de conocer nuestros derechos, de conocer el medio en el que nos movemos, pues estamos ignorando que estos golpes económicos son brutales. Yo le decía a una persona, ¿cómo es posible que te tengas de ir de cosas? Pues que no puedo ir acá porque finalmente yo qué hago con un mínimo. Pago un arriendo de 800.000 900.000 pesos, o sea, más servicios, no estoy haciendo nada, tengo más deudas que vida. ¿Qué le hace falta? Descolonización, pienso yo. Tomarse el papel en serio de lo que estamos haciendo, em, y hacer cumplir o hacer valer esos derechos. Miren ustedes que tenemos un ejemplo. Hace poco estaba viendo un documental en la asignatura contexto regional de Tolima. Y en Tolima llegó una transnacional que se venía a incorporar sí, con diferentes procesos de vida económica a través de las minas. Pero entonces, ¿qué dijo esta gente? Esta gente se rebeló e hizo tal nivel de... Eso es algo que nos hace falta también mucho acá, la asociatividad entre nosotros mismos. Se rebeló hasta tal punto en la consulta popular que lograron hacer que las personas del pueblo, pues no... Sí, lograron hacer que las personas de allá no lograran ingresar, no dejaron ingresar a esta transnacional, no dejaron que hiciera eso porque, de hecho, yo lo publiqué en un estado. La viejita le decía como, o sea, la entrevistaban, ¿qué prefiere? ¿Plata o agua? No, pues yo prefiero agua, a mí la plata no me vale nada porque íbamos a perder, digamos, esa gran cantidad de agua y además de eso, ahí es donde se encuentra concentrada, pues, la pesca de muchas personas que mueven la economía a través de esas pequeñas partes. Entonces es otra forma de sublevarse a una transnacional que se viene a meter desde el exterior, tener que trabajar y además de eso dañar nuestros propios recursos. Yo no sé qué le pasa a la gente cuando dice que Colombia es un país industrial, nosotros somos un país agro, ¿sí? Si no nos basamos en el agro va a llegar tal punto donde esto dé la vuelta y digamos que se vuelve más un beneficio de poderes, ¿sí? A nosotros nos falta asociatividad entre nosotros mismos como lo tuvo Tolima para no dejar ingresar a estas personas, para no dejar ingresar a estas transnacionales. Entonces creo que lo que nos falta es información, asociatividad y pues en últimas una verdadera descolonización. Siguiente. Sí, claro, va a llegar el momento de que no tenemos dónde cultivar, sino solo ladrillo. Precisamente, sí.
Por de- Ok, entonces la cuarta pregunta sería, ¿qué relaciones tienen las marchas de Bogotá con la economía en la actualidad? Bueno, pues digamos que esto es uno de los temas más, o sea, más complejos para mi gusto, porque yo tengo digamos, la creencia de que la violencia no soluciona nada, pero si uno se pone a revisar ciertas teorías, pues de hecho este tipo de marchas han logrado hacer cosas. ¿Qué le decía yo alguna vez a una persona? Le decía, puta, pues el día del trabajador todo el mundo sale a marchar como un huevón. Quédense en su casa una semana. ¿Cuánto van a resistir las industrias realmente? O sea, ¿cuánto pierde una industria sin que las personas vayan y produzcan un día? ¿Cuánto dinero está perdiendo? Entonces yo decía como, esa asociatividad hace falta. Mm, las marchas, digamos lo que protestar, que las huelgas no son malas, pero se hacen malas en la medida en que se pierde el objetivo. O sea, no es por juzgar, no es por criticar, pero yo veo tantos estudiantes y tantas personas en estas marchas que realmente me llega a dar tristeza la forma en que lo hacen. Miremos nosotros una de las marchas que tuvieron los docentes. Los docentes hicieron un paro educativo donde pararon de trabajar. Entonces de ahí partieron a un punto. Le van a disminuir 10% a la educación, nos van a disminuir 10% en los beneficios salariales. Listo. Entonces nos dejamos de trabajar. Ahora, ¿cuántos niños y cuántos estudiantes de universidades distritales no se movían? En Bogotá, el gran porcentaje de la economía que se mueve es gracias a los estudiantes. Si los estudiantes no se mueven, pues grave. Entonces, miremos que los docentes hicieron algo bien interesante. No, y tampoco vamos a marcar violencia. Pero entonces partieron de un punto que es la ausencia de lo que creemos no hace falta, pero sí. O sea, miremos nosotros las mamás. ¿Qué son las mamás ahorita con los niños en pleno COVID? O esos niños sufren riesgos en casa, o se educan o no se educan, están enfrente de un tele, pero ahorita el mundo está de cabeza. O sea, lo que ha pasado con esta pandemia, fijémonos nosotros que es que los niños, o sea, realmente si cubrimos la demanda de estudiantes a través de guías y a través de clases por Zoom o Meet, si realmente será que un estudiante aprende con 2 guías por periodo, entonces se vuelve complejo en ese sentido. Digo yo que sí estoy de acuerdo, pero precisamente cuando se logra hacer las cosas sin violencia, cuando se logra hacer las cosas con un foco de inteligencia. Diría Gramsci, que es uno de los teóricos que me gusta leer bastante, que, o sea, él estudia Marx y estudia las teorías capitalistas, está de acuerdo, pero en un punto de su vida llega a una corporación, a una empresa donde hace mucha pelea y hace mucha pelea y hace bastante pelea. Y pues de nada le sirve a fin de cuentas, porque resulta en la cárcel. Pero ¿qué hace Gramsci? Gramsci habla desde el silencio. Siempre le he dicho yo a mis estudiantes que mi forma de revolucionar a nivel social no es estar en una marcha sin objetivo, con violencia, donde no sé si me va a caer algo en la cara, si me van a disparar por error, si me llevé a mi mamá o a mi hermano, se vieron afectados. Entonces creo que lo primero es valorar esa vida y después sí, listo, vamos en una marcha, pero que sea algo pacífico, donde se vea objetivos, lo mismo que vuelvo a mencionar de los profes tuvieron todavía más inteligencia. Ahora, como no se la pudieron montar en aquel entonces a los profes, se la montaron al deporte, que hicieron muchos de los deportistas, que hicieron muchos, ellos sí se fueron directo a la pelea y que lograron nada. Pues cuando uno habla calladito, cuando uno va entrando calladito a estas diferentes formas de pensamiento, cuando uno escucha, porque es que no es que yo hable de enemigos, porque realmente enemigos no son, pero cuando uno escucha lo que le dice la persona al lado, cuando lo analiza, cuando lo lee, pues uno está logrando grandes perspectivas y grandes cambios desde la realidad. Ahora, si bien, o sea, si, miremos ahora, por ejemplo, este caso de los policías, supuestamente se está logrando un cambio, pero ¿a través de qué? ¿De cuántas vidas perder? Es que no entendemos que en la historia, desde el principio hemos vivido en violencia, violencia, violencia y seguimos marcando violencia, violencia, violencia. No digo que marchar esté mal, no, o sea, con las marchas se han logrado grandes cosas y digámoslo y grandes cambios. Si no fuera por la revolución, pues digamos que no tendríamos muchas de las cosas que tenemos actualmente, entre los incrementos salariales, educativos, entre, por ejemplo, que no se hiciera una asamblea constitucional, o sea, varias cosas.
pero estas cosas deben hacerse desde, no desde el silencio, pero sí es de analizar qué realmente le afecta. O sea, nosotros somos quienes nos movemos y nosotros somos quienes hacemos. Entonces, si nosotros somos quienes hacemos, si nosotros somos quienes nos movemos, si nosotros somos quienes analizamos, quienes movemos la economía aquí, quienes mantenemos esa deuda, digamos, más o menos saldada, pues sin pueblo no hay gente, sin pueblo no hay movilización, o sea, ¿qué hacen sin pueblo? Nada. Entonces, mi sugerencia es analizar cada situación, ya sea a nivel económico, pero digo yo, a nivel económico, eso, dejen de moverse, dejen de trabajar, siéntense en sus casas así tal y como lo estamos haciendo en la actualidad. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a quitar los trabajos a todos? O sea, decía una vez unos alumnos que no me habían entendido en clase y ese día me hicieron reaccionar. Profe, ¿usted nos va a poner cero a todos? Pues que ninguno entendió. Sí, y entonces ahí yo dije, claro, pues yo no le puedo poner cero a todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca? Cambiar. De ahí es donde toca volver a renacer. Eso es un proceso complejo, porque nosotros, digamos, manejamos acá total auto, o sea, manejamos autoritarismo y además de eso lo manejamos de forma carismática. Entonces, pues si bien uno tiene que ver los dos lados de la moneda, siempre pienso yo, y muchos más lados, porque uno no se puede quedar con una postura siempre, sino tiene que uno ir analizando y como decía Gramsci, poco a poco cumplir los objetivos que uno realmente tiene adentro, pero no es de la revolución directa, lo que yo le decía a muchas de las personas. O sea, ustedes se van a un paro, listo. Digamos que ustedes tienen la posibilidad de tener un empleo con el que van surgiendo poco a poco, con el que van ingresando. Y marica, los vieron en la esquina. Los vieron en la esquina diciendo groserías, peleando, lanzando piedra. Entonces realmente se están quitando este tipo de oportunidades por buscar otras, pero a fin de cuentas, si no estamos en el Senado, si no estamos en el Consejo, si no estamos entre los concejales, si no estamos entre las diferentes fuerzas, ¿cómo vamos a hacer para entrar a debatir? ¿Cómo vamos a hacer para entrar a hablar y cómo vamos a hacer para que nos escuchen? Porque es que difícil que nos escuchen a piedra. Y creo que no, o sea, sigo insistiendo y puede haber teorías, cualquier cantidad, pero sigo insistiendo que yo no quisiera un día salir a una marcha y que mi mamá me encontrara muerto. Que yo no quisiera salir un día y ver a mi hermano herido, su cara. Entonces, en este tema de los policías decía yo, pues también hay unos buenos, hay unos malos. Si bien el sistema policíaco de Bogotá no es bueno, sí necesita un cambio, sí necesita una reforma. Pero entonces, caramba, si el policía fuera su mamá o su papá, ¿qué? O sea, ¿usted qué diría? Porque es que nosotros no entendemos las cosas hasta que nos ponemos en los propios zapatos. Entonces creo que sí tienen un papel importante, pero debe medirse en la forma en que se hace. Obvio, que muchas personas que dicen, pero es que ellos sí nos están lanzando, ¿qué están haciendo? Les digo yo lo mismo, sigan analizando estrategias para cambiar sin violencia, porque es que venimos en una historia que repite y repite y repite la violencia y se vuelve una catarsis, un ciclo, entonces vuelve y sucede, vuelve y sucede, vuelve y sucede y cada vez es peor o a veces cambia un poco. Pero entonces vamos así, en un ciclo, acorde a la tendencia, acorde a lo que piensan los estudiantes. Pero creo que los estudiantes deben pensar en sus familias también. O sea, si bien es un poco odioso decirlo así, a mí me dolería ver llegar a una persona que quiero lastimada de un paro, de una marcha. Las marchas siempre que se hagan de una forma están bien. Pero entonces, marica, le decía yo una vez a alguien, ¿tú qué logras? O sea, y el día del trabajo, no, es que vamos a ir a marchar, que por los derechos del trabajo. Sí, fue puta, o sea, todo el día estuvieron trabajando porque no se los dieron libre. Y además de que no se los dieron libre, se van a correr allá. No, no vaya ese día al trabajo. No vayan un mes, no vayan 2 meses. ¿Sí? ¿Qué pasará? O sea, ¿qué nos pueden hacer? ¿Quitarnos el trabajo a todos? ¿O realmente, según las relaciones que tenemos con esas transnacionales a nivel internacional, le va a tocar hacer un cambio a los de arriba y decir, marica, esta gente se está siendo consciente de lo que vive y no solo viniendo acá pintados o maquillados o con ideales que no es que sean malos,
pero o sea, a pelear, finalmente a seguir formando violencia. También nosotros sabemos que eso es una hegemonía cultural, o sea, las redes, los programas, todo está tergiversado para beneficio propio de lo que quieren presentar, de lo que nos quieren mostrar, de lo que nos quieren hacer entender, ¿cierto? Pero así esto esté manipulado, pues también hay un porcentaje que lee, que sale y que analiza y que mira. Y entonces, pese a que haya una hegemonía cultural o que no la haya, pues hay cosas, digamos, lo que son de simple naturaleza. O sea, un golpe me duele, ver a una persona lastimada me duele, ¿sí? Sin embargo, pues, digamos, ese es un punto que dejo ahí, en apertura. No lo cierro como ningún otro porque sé que muchos tendrán una opinión diferente y es completamente respetable escucharlo, pero no, o sea, no. O sea, en un momento en el que uno se levante a pelearla, es porque uno dice, acá hay algo que cambiar verdaderamente significativo. Pero eso no se va a lograr con un pequeño porcentaje de la población que estudia. Perdónenme, o sea, no se va a lograr de esa forma. Pero sí se logra como lo hicieron los profes, ahí digo yo, se lo atribuyo a lo educativo porque mis profes fueron muy inteligentes. No vamos a trabajar, lo sentimos. Y nos van a echar a todos, ahí se las dejo. Sí, claro, sí, claro, ahí es donde es la unión hace la fuerza. Ujú. Ahí es donde llega la unión, hace la fuerza. Ok, bro. Entonces, por última pregunta, como ciudadano, ¿qué podríamos hacer para fortalecer la economía? Bueno, esta pregunta me suena un poquito repetida, ¿no? Pero creo Sí, que el fortalecimiento de la economía en general es apoyando primero los emprendimientos colombianos, pero realmente apoyándolos, o sea, conociendo los procesos de política pública, de cómo puedo generar o ganar yo inversión. Por ejemplo, en mi caso yo siempre he dicho, cómo puedo yo justificar una obra a nivel público, porque es que lo público da dinero, ¿sí? ¿Cómo puedo yo justificar un proyecto educativo o social para que éste sea válido según la Constitución? Entonces, lo primero es conocer eso y hacernos partícipes de esos procesos de política pública y de asociatividad que exigen derechos que en algún momento se cumplen. O sea, es duro. O sea, no va a decir que no sea fácil, que no le están dando el chanchullo, la vuelta a esta cosa de una de mil formas para hacernos entender cosas diferentes. Miremos acá los pobres indígenas que los bajaron. Los bajaron acá a vivir en albergues a muchos y muchos ya estaban instalados en una tierra que, o sea, por común acuerdo hace unos años en Cota se estableció que debía ser de esa forma, que se debía dar de esa forma. Entonces, fijémonos nosotros lo curioso e interesante del caso. Ahora los bajaron, los mantuvieron 2 años acá, pero llegó un momento en que todos, asociatividad, estamos juntos. Pasaban nuevamente cartas, pasé nuevamente, y quizás el porcentaje de los que a los que se les construyó no fue completo, pero sí fueron muchos los beneficiados. Han sido muchos los beneficiados pudiendo pertenecer, digámoslo, aquí em, a esta entidad, sí, porque no es lo mismo estar, digámoslo aquí, con los indígenas en Cota, en un lugar donde, bueno, no es una comunidad homogénea, sino más bien heterogénea. Tenemos muiscas, tenemos huitotos, tenemos diferentes, digamos que indígenas, pero digamos que siempre tienen beneficios a nivel educativo, tienen beneficios a nivel social. Entonces creo que es mirar eso, la forma de asociatividad. Bien, mis estudiantes pueden ser 15, 20, 30, 70 que se gradúan, ¿sí? Pero esos 15, 20, 30, 70 en algún momento dicen, caramba, o como por ejemplo lo digo yo de este modo, yo lo veo desde lo más sencillo y con el tiempo progreso a lo complejo. Entonces miremoslo de otra forma. Cuando yo inicié MEIC, o sea que actualmente es LEF, yo decía necesito un espacio para 30 estudiantes y listo, había muchos que estaban en red de clientelismo y listo, yo le presto tal salón, le presto tal lugar, le presto tal y hasta los consentían y yo decía, bueno, pero tengo un espacio donde enseñar y tengo un espacio donde se conoce la forma en que pienso y tengo un espacio para crearme y crear, tengo un espacio
donde los sueños de unas personas, de unas pocas personas, se hacen realidad. Y eso es lo que me interesa a mí por ahora. Entonces, de alguna manera, estaba justificando uno de esos derechos que tienen, que es la educación. ¿Sí? Y es eso, creo que es eso, asociatividad, capital social. Nosotros tenemos que tener mucho capital social, actuar inteligentemente, es a veces actuar desde el silencio. Y el silencio es lea, analice lo poco, lo mucho que pueda entender, porque yo sé que hay veces es muy complejo escuchar un poco de conceptos nuevos, lo digo yo porque las lecturas que uno hace son bastante complejas y uno hay veces lleva 2 horas leyendo y dice, fue puta, no he entendido nada, me devuelvo, entonces digo, todo se tiene que ver al entorno, a la práctica y a la realidad. Y la realidad no es tener sueños que no se plasmen en la verdad. La realidad es actuar desde a poco. O sea, les decía yo a mis estudiantes, listo, sus competencias ciudadanas, listo, ustedes ya conocen las ramas de la Constitución, ya conocen las formas en que pueden hacer esta asociatividad, donde pueden hacer una denuncia, pero entonces ahora usted desde lo ético, desde lo moral, les decía, yo no les doy religión, pero venga, vámonos un día a la casa de los abuelos, vámonos un día a ver a los niños en estado ya terminal, para que usted entienda realmente el valor de las cosas, ¿sí? Mm, entonces creo que el capital social es muy importante para relacionarlo con lo económico, entender la situación, entender que pues hay un problema, y actuar desde los esfuerzos pero sin violencia, actuar desde la asociatividad, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, digamos, tenemos un problema ahorita con obras y con vías que no se han realizado, entonces les decía yo a mis deportistas, listo, yo no puedo ir a pelear solo, yo no me puedo ir a grabar y a exponerme porque lo que va a lograr son problemas. Pero ahora, ¿qué tal si se van las mamás y se van los niños conmigo un día y ven 50 o 60 personas y esto se está transmitiendo en Facebook donde no les va a convenir a una administración que se diga que no se ha terminado tal obra? Venga, necesitamos que esto se solucione. Entonces desde ahí empezamos a mover de a pocos. Y si esa mismo o más cantidad de personas se mantienen haciéndolo, conociendo de sus derechos, pues caramba, el conocimiento es poder y uno no se las sabe todas, jamás. Todos los días se aprende, o sea, todos los días se desaprende, pienso yo, un poquito más. Lo misterioso y lo mágico es cuando uno se deja asombrar por cada cosa y uno se encierra en un lugar y dice, ya lo sé, no, no, qué cantidad de cosas puedo saber yo nomás con lo que he visto, con lo que veo, con lo que observo a diario. Entonces creo que esa es decía por ahí Einstein, y Einstein logró hablar de la teoría de la relatividad y de muchas otras descubrimientos interesantes, y la mayoría de genios lo han hecho pensando como niños, analizando desde el juego, analizando, sí, entonces digámoslo, se da de una forma interesante y creo que ese es mi consejo y recomendación. Tampoco tenemos que comer completo, o sea, yo les digo a mi chico, no coma completo lo que yo les digo, yo les puedo estar hablando mierda, entonces vaya, investigue y peléeme, oblígueme a mí también a estudiar más y a profundizar más porque entonces entramos en el conformismo, ¿sí? Nada, ya, esa es mi respuesta. Ok, no, muchas gracias por esta entrevista, muy buena, eh, fructuosa, la verdad. Eh, Como si cada vez se aprende más, y no, pues muchas gracias, profe. Gracias a ti, Cristian. Cabe mencionar y resaltar el valor que es que estemos o que estés a la 1 de la mañana realizando una entrevista después de trabajo. Creo que este tipo de estudiantes y de personas son las que merecen tener cualquier tipo de apoyo, y sin duda alguna es una felicidad poder ver que se estén esforzando. Entonces, recomendarles lo mismo a todos, darles muchas gracias por permitir compartir este espacio de 30 a 40 minutos que es constructivo para mí, que es constructivo para ustedes, que es constructivo para todos. Bueno, gracias, profe, una feliz noche. Vale, una feliz noche, que les vaya muy bien a todos.